Saludos hermanos y amigos que nos escuchan en esta oportunidad. El tema de hoy, ¿quiénes somos? Queremos presentarnos y permítame decirle que nosotros somos cristianos. No llevamos otro nombre aparte de ese, solamente el de cristianos. ¿Por qué? Consideremos el asunto entonces a la luz de las Escrituras. El Señor Jesús había prometido edificar su iglesia, Mateo 16:18, y luego, antes de irse al cielo, envió a sus apóstoles a hacer discípulos de todas las naciones, Mateo 28, 19 y 20. Cumpliendo con esta comisión, los apóstoles de Cristo predicaron a una gran multitud un día de Pentecostés. Esto ocurrió unos pocos días después de que Jesús fue llevado al cielo según Hechos capítulo 1 y 2. Fue en esa ocasión que el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dijo a los reunidos lo que debían hacer para recibir el perdón de sus pecados. Notemos Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es así que la promesa de Jesús de edificar su iglesia tiene aquí, según Hechos 2, su fiel cumplimiento. Los que obedecieron el Evangelio predicado en este día de Pentecostés llegaron a ser discípulos y conformaron, por supuesto, la iglesia. Hechos capítulo 5, versículo 11. Desde entonces, todos los que eran y son obedientes al Evangelio predicado por los apóstoles eran y son añadidos por el Señor a la iglesia. Hechos 2:47. La iglesia que Él ganó por su propia sangre, según Hechos capítulo 20, versículo 28. Estos primeros hombres y mujeres obedientes a Cristo no llegaron a ser miembros de una secta o denominación religiosa, sino que llegaron a ser miembros de la iglesia que Cristo edificó, y el nombre con el cual a estos discípulos se les llamó fue el de cristianos. Se les llamó así por revelación divina. Hechos 11:26. Ahí leemos lo siguiente: y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. No se les llamó así por voluntad humana, ni era un término despectivo en contra de ellos, sino que fue el nombre que Dios les dio. La palabra llamó en Hechos 11:26 es traducida de la palabra griega chrematizo, que significa un oráculo divino o dar un mandamiento divino. Aparece, por ejemplo, en Mateo en el capítulo 2, en el versículo 12, donde se traduce avisados por revelación. También en Mateo, en el capítulo 2, versículo 22, y ahí se traduce avisados por revelación. En Lucas, en el capítulo 2, en el versículo 26, le había sido revelado. Así pues, el nombre de cristianos no fue un nombre puesto por los hombres, sino fue un nombre revelado por Dios para los discípulos de Jesucristo. El nombre cristiano fue un nombre revelado por Dios para los discípulos de Cristo. El apóstol Pedro dijo: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Primero de Pedro 4:16. El rey Agripa dijo a Pablo, el apóstol: por poco me persuades a ser cristiano. Hechos 26:28. ¿Por qué
Pedro no dijo, si alguno padece como evangélico, o como católico, o como mormón, o como testigo de Jehová, o como adventista. ¿Por qué Agripa no dijo, por poco me persuades a ser católico, a ser anglicano, o bautista, o pentecostés, o menonita, o metodista, o evangélico? Sencillamente porque esos nombres que muchos llevan hoy eran desconocidos por los apóstoles y todos los discípulos de Cristo del primer siglo. Si por obedecer el Evangelio predicado por los apóstoles, las personas que desoyeron a ellos, a los apóstoles, llegaron a ser discípulos de Cristo, llegaron a ser añadidos por Cristo a su iglesia y llamados por voluntad divina cristianos, entonces así también lo seremos nosotros si obedecemos el Evangelio que los apóstoles de Cristo predicaron. Cuando Agripa dijo al apóstol Pablo, por poco me persuades a ser cristiano, el apóstol de Cristo respondió, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Hechos 26-29. ¿Qué era Pablo? ¿Sería acaso un mormón? ¿Acaso un adventista? ¿O un bautista? ¿O quizás un católico? ¿Qué era él? Él era un cristiano. Usted también puede ser un cristiano tal cual era el apóstol Pablo. No, en ningún momento él era un cristiano católico. Él no era un cristiano evangélico. Pues eso y más sería un agregado puesto por el hombre al nombre que Dios puso a sus discípulos. Pero usted puede llevar solamente el nombre de cristianos si obedece el evangelio que predicaron los apóstoles de Cristo. Los apóstoles predicaron el evangelio que el Señor les mandó a predicar. Y este evangelio contiene las condiciones que cada persona que cree debe obedecer para convertirse en discípulo de Cristo. Mateo 28, 19 y 20. Hoy estas mismas condiciones las encontramos en el Nuevo Testamento. ¿Y cuáles son esas condiciones que ellos siempre predicaron y que nosotros también debemos obedecer? Oír el Evangelio en primer lugar, pues la fe viene por el oír. Romanos capítulo 10, versículo 17. Debemos creer en Jesucristo. Juan capítulo 3, versículo 16 y Juan capítulo 8, versículo 24 hablan de la necesidad de creer en Jesucristo. La salvación es para aquella persona que deposita su confianza plena en Jesús, de modo que se siente en la necesidad, en la obligación, en el deber de obedecerle. Jesús manda al arrepentimiento, arrepentirse de los pecados, Hechos 2:38 y Hechos 17:30. Confesar nuestra fe en Jesús, Romanos 19 y 10 y Mateo 10:32. Ser sepultado con Cristo por medio del bautismo, Colosenses 2:12, Romanos 6:4, Marcos 16:16 y Hechos 2:38. Hechos 2:38 son algunos textos que nos enseñan la necesidad de ser sepultados con Cristo por medio del bautismo. Luego el Señor le añadirá a la iglesia que Él fundó, según Hechos capítulo 2, versículo 47, y usted será su discípulo y será llamado de parte de Dios como cristiano. ¿No desea ser hecho usted un cristiano
tal cual lo eran el apóstol de Cristo, Pablo y los demás apóstoles? Todos ellos fueron llamados cristianos, nada más. Renuncie a los nombres religiosos puestos por los hombres y sea un cristiano nada más.